Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Hoy no hablaremos de un ejecutivo tradicional, sino de un entrenador, un formador de carácter y sobre todo un educador, Tony Nadal. Tony Nadal no fue ningún CEO de una multinacional, pero su impacto supera al de muchos líderes empresariales. Fue el entrenador y el mentor de Rafa Nadal, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos durante más de 25 años. Y él empezó a entrenarlo cuando apenas era un niño, a Rafa Nadal, en Manacor, en Mallorca, España. Lo guió con una filosofía firme, exigente y basada en valores, hasta convertirlo en campeón de 22 torneos de Grand Slam, medallista olímpico y el número 1 del mundo. Pero más allá de los títulos, Tony siempre tuvo otro objetivo para Rafael: formar una buena persona antes que a un buen tenista. Creía que el talento no sirve de nada sin carácter, y que el verdadero éxito no solo se mide en los trofeos, sino en cómo enfrentas la dificultad, cómo tratas a los demás y cómo te mantienes firme en tus valores incluso cuando triunfas. Tony es un hombre que rechazó los privilegios del éxito. Nunca cobró por entrenar a Rafa. Nunca quiso rodearse de aduladores, de entrevistas, para nada. Nunca permitió que el entorno justificara lo injustificable. Su visión era clara: educar en la responsabilidad, en la humildad y en la exigencia personal. Porque lo que a él le interesaba realmente era que Rafa se convirtiera en alguien fuerte ante la adversidad, disciplinado en el esfuerzo y agradecido con todo lo que tiene. Además de ser un gran entrenador, Tony es conferencista, escritor del libro Todo se puede entrenar y actualmente dirige la Rafa Nadal Academy, donde transmite esos mismos valores a una nueva generación de deportistas. Así que iniciemos por el principio. ¿Quién es Tony Nadal? Tony Nadal no se consideraba un estudiante brillante. De hecho, comenzó estudiando historia en Barcelona y luego se cambió a derecho. Pero al final no terminó ninguna de las dos carreras. Vivió durante 6 años en el centro de la ciudad de Barcelona, en la calle Caspe, entre Paseo de Gracia y lo que hoy es Pau Claris. Fueron años felices, pero algo que siempre lo llamó la atención, más que cualquier aula, más que cualquier carrera, fue el deporte. Él quería estar en Barcelona, entrenar, jugar. Obviamente su papá no le iba a dejar solo hacer eso, así que por eso fue que estudió historia y luego se pasó a derecho. Pero no, lo que él le apasionaba era el deporte y en su momento el tenis. Y esto no fue amor a primera vista, ni mucho menos por este deporte. De hecho, él empezó a encariñarse con el tenis a través de una inspiración repentina al ver en un torneo de tenis en Barcelona al jugador Ilie Nastase. Este jugador le transmitió algo especial y a partir de entonces el tenis se convirtió en su deporte predilecto. Rápidamente se empezó a enamorar de este deporte que desde el punto de vista de él era todo lo que él quería, lo que él necesitaba: un deporte de estrategia, donde una persona se enfrenta consigo misma. Ahora bien, para él, los atletas no deberían ser tratados como semidioses. Tony siempre ha defendido que el valor principal del deporte está en la superación personal. Siempre es ponerse retos y tratar de superarlos. Para eso es el deporte para él. Y de eso también se trata la vida, según él. Esa es su filosofía de vida. De hecho, cuando empezó a entrenar a Rafa Nadal, su obsesión no era ser el número 1 del mundo, para nada. Era ponerse retos y tratar de superarlos. Más que ganar Wimbledon o Roland Garros, ese no era el objetivo. Esos logros solo dependen del propio esfuerzo. Sino, además, también buscan que cada persona se enamore del proceso. Eso era lo que Tony Nadal siempre infundía o quería que su sobrino Rafa Nadal tuviera en mente. Ahora bien, si algo tiene muy claro Tony Nadal es que los logros, ganar Wimbledon, ganar Roland Garros,
no solo dependen del esfuerzo propio, sino también de factores externos, porque te puedes topar, como él lo explica en algunas de sus conferencias, con grandes rivales, como fueron Federer, como fueron Djokovic, y aún así, por más que tú te esfuerces al máximo, pues habrá otra persona que también lo está haciendo, y al final, alguno de los dos tendrá que perder. Entonces, lo único que tenían bajo control, o lo único que se tenía bajo control, además de lo que diría Viktor Frankl en ese libro donde él cuenta su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, más allá de la actitud, en este caso, lo que dice Tony, es que lo más importante, lo único que tenemos bajo nuestro control, es el deseo constante de mejorar. Clave esto, creo que ahí está uno de los secretos que desde ya Tony Nadal nos empieza a dar, que deberíamos empezar a aplicar para nuestra vida. Yo personalmente, bastante, porque me enfoco muchísimo en el resultado, y ahí es donde está el tema. Debemos enfocarnos, enamorarnos de ese constante mejoramiento. Y eso, ahí naturalmente, pues nos llevará a llegar a éxitos, o quizás no, lo vuelvo y digo, o como dice Tony, por factores externos. También depende de eso. Ahora bien, Tony empezó a entrenar a Rafa Nadal desde los 3 años. Y al final, uno con esa edad no puede saber si un niño va a llegar a ser el número 1 del mundo. Pero sí vio algo muy especial en Rafa. Y es que tenía una gran coordinación. Y en la medida que iban pasando los años, se dio cuenta que tenía talento. Y ya por allá a los 7 años, le dijo a su hermano, el papá de Rafa, que él iba a ser campeón de España. ¿Por qué? Porque él entrenaba al supuestamente número 1 de España. Y para Tony, Rafa tenía mucho más talento que esta persona, que este niño. Ahora bien, si nos adentramos en la filosofía, en las fórmulas, en lo que quería realmente transmitirle Tony a Rafa, o a cualquier persona que él entrena, es que no se trata de algo mágico, de una fórmula mágica, sino que la fortaleza mental se entrena igual que el cuerpo, con hábitos, con esfuerzo, con constancia, poniendo buena cara, siempre ante los momentos que de pronto no son tan chéveres, no son tan buenos. De eso se trata la fortaleza mental. Y una vez a Rafa Nadal, cuando en el torneo de Roma, un Masters 1000 de Roma, le preguntaron eso, cómo entrenaba su fortaleza mental. Y creo que es lo mismo que dice su tío Tony. Dice explícitamente, uno entrena su fortaleza mental cada día que va a la pista, es decir, a la cancha de tenis, y pone buena cara, a pesar de que no estés jugando bien, de que tengas alguna lesión, de que hayas acabado de perder un gran torneo que era muy importante para ti. Ahí está el entrenamiento y la fortaleza mental. Porque los hábitos crean carácter. Ahora bien, desde muy pequeño, Tony siempre le decía a Rafa Nadal, lo primero, poner buena cara, y 2, aceptar el error, no rendirse. Si su sobrino, si Rafa mostraba frustración, le preguntaba, ¿tú qué crees que es lo que prefiere el oponente? ¿Verte con buena cara o con mala cara? O sea, al final uno va a decir, no, pues que me vea con mala cara. Ah, bueno, entonces no le ayude. Ponga buena cara, ponga actitud. Y a partir de ahí es que naturalmente uno va a encontrar esa fortaleza mental. Porque una de las cosas que dice Tony Nadal, de una de las mayores fuentes de frustración en la juventud, en esta generación, si se quiere, en nuestra generación, es la falta de tolerancia al malestar. Según él, vivimos en una cultura que prioriza el carácter, el placer inmediato, y que glorifica la rapidez y premia los elogios por encima de la verdad. Y ese es el problema, según Tony. Y es que si tú crees que eres mejor de lo que realmente eres, tarde o temprano la realidad te pondrá en tu sitio. Y esto me acuerda de una frase de Rigoberto Urán, el ciclista, que decía que recién terminaba una etapa del Tour de Francia o del Giro de Italia o la Vuelta a España, no recuerdo cuál, pero decía, al final la carretera siempre te pone en tu sitio. Aquí es exactamente lo mismo. Uno puede creer que es el mejor tenista del mundo, pero luego vaya, enfréntese con Alcaraz, con Djokovic, con el mismo Federer hoy en día, Nadal. Seguramente el talento de ellos lo pondrá cada uno en su sitio. Por eso le decía a Tony, le decía a Rafael, que hacer las cosas bien no garantiza el éxito, pero hacerlas mal
casi siempre garantiza el fracaso. Entonces, si podemos elegir, pues elijamos hacer las cosas bien. No podremos tener el 100% de chances de alcanzar el éxito, pero sí muchísimas más de no hacerlas bien. Entonces esto es clave. Vuelvo a repetir esta frase. Hacer las cosas bien no garantiza el éxito, pero hacerlas mal casi siempre garantiza el fracaso. Al final, de eso se trata. En ese proceso, uno tiene que renunciar a algo. Para Tony no se trata de sacrificios, y va muy al lugar con este documental de Netflix sobre Alcaraz, que sin duda alguna es uno de los mejores tenistas de su generación y está por verse si será uno de los mejores de la historia. Pero en ese documental, él mismo, Carlos Alcaraz, dice que tiene pues esa confusión, ¿no? Y es que él quiere ser el mejor de la historia, pero también quiere vivir su vida de un joven de 22 años. Y a lo que en ese momento le preguntaran a Tony, o lo que Tony piensa, es que la vida no se trata de sacrificios, sino de renuncias conscientes. No se trata, por cada objetivo que tú te trazas, hay un precio que pagar, siempre. Pero ese precio, naturalmente, se va a ver recompensado con aquello que quieres alcanzar. Se trata de ponerlo en una balanza. Porque si no te compensa, tienes que cambiar de camino. Pero si sigues por ese camino, tienes que asumir las consecuencias. Entonces miren que solo en esta introducción ya Tony nos deja muchísimas lecciones para nuestra vida. 1. La fortaleza mental, hábitos. 2. Si queremos alcanzar algo, pues tenemos que estar dispuestos también a perder, porque hacer las cosas bien no necesariamente nos garantiza el éxito, pero sí que es cierto que nos acerca. Pero en medio de ese camino, pues uno tiene que renunciar a cosas. Ahora bien, pues hay que gozarse el camino. Eso es lo más importante. Creo que Tony nos deja en esta introducción ya todo. O sea, con esto, en teoría, podrías acabar el episodio y decir, ok, ya me llevo lo que me tengo que llevar. Pero sí quisiera que exploráramos a mayor profundidad alguna de sus lecciones. Así que nada, comencemos. La primera lección es que el carácter es más importante que el talento. Ya lo hablamos al principio en la introducción, pero desde los primeros años del entrenamiento de Rafa Nadal, Tony tuvo algo muy muy claro en su objetivo, y es que el talento sin carácter es como una semilla en un suelo árido. Puede tener potencial, pero no crecerá fuerte ni resistirá a las tormentas. Y de nuevo, creo que se trata de formar una gran persona que juega tenis, que pasa una bolita por encima de una red, ya está. Pero después de esto, pues hay toda una serie de variables que al final se trata de que tú seas una buena persona. Y esto es una historia clave que ocurrió cuando Rafa tenía 12 años, durante un torneo infantil. Su rival hizo doble falta en un punto decisivo. Aquí un poco de contexto para aquellos que no conocen las reglas del tenis, y es cuando un punto va a iniciar, una persona tiene que hacerlo por medio del saque y tiene que colocarlo en la caja contraria o en el cuadrado contrario, diagonal, con el que uno está sacando. Y tienes 2 oportunidades para meter la bolita ahí, para poner la bola en juego. Entonces si colocas doble falta, es decir, no, en esas 2 oportunidades no lo colocas dentro de ese cuadrado, eso se considera una doble falta y la otra persona obtiene el punto. Teniendo esto claro, entonces, de nuevo, su rival hizo una doble falta en un punto decisivo y el árbitro no lo vio. Y Rafa ganó el partido. Mientras todos celebraban, Tony miró a su sobrino y le dijo, ¿estás seguro de que mereces ganar así? Rafa, pues naturalmente 12 años, bajó la mirada y no respondió. Pero aquella pregunta se le quedó grabada para siempre. Para Tony no era aceptable ganar de cualquier manera, a cualquier costo. Lo importante no era el resultado, sino cómo se llegaba a él. De nuevo, aquí el proceso. ¿Cómo se llega a él, al proceso? ¿Cómo se llega a la victoria? O a la meta que tú te pones. Eso es lo realmente importante. De nuevo, no se trata de tener excusas, sino el método de Tony es respeto, esfuerzo, puntualidad y responsabilidad. No tolerar excusas. Al final, si Rafa perdía un partido,
lo primero que analizaban no era el rival, ni el clima, ni la cancha, sino lo que había él hecho mal. Si tú no aceptas tu parte, nunca podrás mejorar, repetía. Y esto pasa mucho. Y yo cuando jugaba tenis pequeño, a veces perdía y le echaba la culpa a la cancha, al clima, al rival, tal. Qué importante es tener eso muy claro, y es lo primero que uno tiene que hacer es aceptar en qué se equivocó. A partir de ahí es que realmente uno va a poder crecer. Ahora bien, de nuevo, ese carácter se forjaba también en los pequeños gestos. Saludar bien al rival cuando se haya perdido. No romper una raqueta en la frustración. Rafa Nadal es uno de los pocos tenistas, y por lo menos en el último tiempo el único tenista, que en toda su carrera, más de 25 años de carrera, no rompió una raqueta. Entrenar igual de duro después de una gran victoria, porque al final Tony creía que cada una de estas acciones moldeaba el tipo de persona que Rafa sería dentro y fuera de la cancha, porque al final estaba convencido que esto influía también en su rendimiento. Muy, muy clave esto. Entonces, con esta historia y con lo que buscamos tener en esta enseñanza es que el talento es un regalo, pero el carácter es una elección diaria. Y es esa elección constante la que determina quién serás cuando el talento no sea suficiente. Esto me encanta porque, de nuevo, enfóquese en el proceso, pero se trata de tener carácter, de tener unos valores fuertes, rígidos, que te permitan, de nuevo, disfrutar ese proceso. Número 2. La verdad es mejor que la halago. El enfoque de Tony Nadal era la sinceridad radical. Y es que hay una historia ahí por internet que Rafa se iba a preparar, o se estaba preparando, para jugar una final con Roger Federer. También su mayor oponente, uno de los mejores tenistas de la historia. Y Rafa le preguntaba a Tony, ¿cómo es la final? ¿Cómo es el partido en Monte Carlo? Y pues uno pensaba que el entrenador le iba a decir, no, está súper bien, seguramente vas a ganar. Tony era todo lo contrario, le decía, pues bueno, Federer tiene una mejor derecha, tiene un mejor revés, tiene un mejor saque, una mejor volea. Y ahí lo que dice Rafa es, bueno, ya, pues para todo bien, pues, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde lo que decía Tony es, si le miento a Rafa, diciéndole que está jugando bien cuando no lo está, lo estoy condenando a no mejorar. Entonces, durante los entrenamientos, esta filosofía se manifestaba de forma clara. Es que si Rafa le bajaba la intensidad o cometía errores evitables, Tony no dudaba en señalarlos sin suavizar el mensaje. Al final él no buscaba herirlo, sino recordar lo que estaba en juego. Y lo mismo pasaba cuando ganaba. Hay una historia donde lo mismo, Rafa ganó de manera cómoda porque su rival no había jugado a su máximo nivel. Y Tony no le felicitó. Al final le dijo, hoy ganaste porque el otro fue peor, no porque tú fueras mejor. No confundas el resultado con tu rendimiento. Y al final pues uno cree que ser tan crudo, ser tan directo, uno como jugador se puede desmotivar. Pero al final para Rafa fue al contrario. Aprendió a valorar la crítica honesta como una herramienta de progreso. Sabía que cuando Tony lo corregía era porque creía en su potencial. Esa confianza en el proceso fue clave para desarrollar una mentalidad de mejora continua, lo que Angela Duckworth en su libro Grit menciona. Al final de eso se trata, de grit, de mejora continua. Y esto también se aplicaba fuera de la cancha. Tony evitaba exagerar los logros o dramatizar las derrotas, porque al final todo buscaba ponerlo en perspectiva. Si Rafa ganaba un torneo, la celebración era breve. Si perdía, pues no era el fin del mundo. Lo importante aquí era lo que se aprendía en el camino. Porque Tony nunca le dijo a Rafa Nadal que era el mejor del mundo. Ojo con eso. Le dijo que él podía llegar a serlo si trabajaba con disciplina, con verdad, siendo aplicado. Entonces esa cultura le dio a Rafa una base emocional muy sólida. No dependía de los halagos de la prensa, de los fans, del entorno, sino sabía cuándo había jugado bien y cuándo no, porque tenía un criterio interno bien formado. Esa autonomía lo protegió en los momentos difíciles,
y naturalmente lo mantuvo centrado en esos momentos de exaltación, de triunfos. Entonces, el halago constante, la enseñanza de esta lección es que el halago constante debilita. La verdad es la que fortalece. Ser sincero contigo mismo y con los demás es el primer paso a mejorar realmente de verdad. Lección número 3. No te quejes, actúa. Y esta es una de las frases más repetidas por Tony Nadal en los entrenamientos. Al final, quejarse no cambia nada. Actuar lo cambia todo. Para él, la queja era un enemigo silencioso del rendimiento, un refugio emocional que impedía asumir la responsabilidad y encontrar soluciones. Al final, en su filosofía, la actitud ante la adversidad definía más que el talento o la técnica. Volvamos a una historia donde se refleja esto. Un día cuando Rafa Nadal estaba entrenando en Manacor, de donde es él, hacía bastante calor en verano, y había cometido varios errores no forzados seguidos. Aquí lo mismo es errores que se pudieron evitar, que tu oponente no te forzó a hacer, sino que tú estabas relativamente cómodo o podías hacer bien el golpe y tú la fallaste. Eso es un error no forzado. Entonces, de nuevo, Rafa cometió muchos errores no forzados seguidos y dijo, venga, la pista no está en buen estado, la cancha no está en buen estado. Tony paró el entrenamiento, lo detuvo y dijo, la pista es la misma para los dos. Lo que no es igual es la forma en que la usas. En lugar de discutir, Rafa volvió a la línea del fondo y siguió entrenando. Aquella lección lo marcó, entendió que buscar excusas no lo haría mejor jugador. Y al final, si nos vamos a otro ejemplo, fue Roland Garros 2014. Rafa había tenido molestias físicas y sufría con su saque, no estaba sacando de la mejor manera. Entonces, en vez de lamentarse o justificarse, empezó a trabajar con su equipo una nueva rutina de saque para adaptarla pues, a la lesión que tenía en ese momento, y al final terminó ganando el torneo. Al final, Tony, recordando ese episodio, ese momento o ese recuerdo, decía, no se trataba de estar al 100%, sino de hacer lo mejor posible con lo que tenías. Eso es lo que hacen los campeones. Entonces, de nuevo, la queja es una forma de rendición para Tony. Enseñaba que ante cualquier dificultad, ya sea una lesión, un fallo arbitral o un mal día, simplemente, la respuesta no tenía que ser emocional, sino estratégica. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué está bajo mi control? Estas preguntas repetidas muchas veces en un entrenamiento con Rafa creaban una mentalidad de acción, no de quedarse ahí quejándose. Entonces, si nos damos cuenta de esto, o lo aplicamos fuera del tenis, pues este principio invita, o lo que nos busca decir, es que en la medida que nosotros nos relacionamos con las diferentes situaciones, deberíamos aceptar lo que no podemos cambiar y trabajar más bien en lo que sí podemos. Porque la queja te estanca. La acción te transforma. Clave es. Vamos a la lección, yo creo que la más importante del tío Tony, ya lo hemos repetido bastante, y es el proceso es más valioso que el resultado. Tony siempre le inculcó a Rafa que ganar lo era lo más importante. De hecho, para nosotros que no estamos en ese entorno, diríamos que la obsesión más grande de Rafa, o una de las obsesiones más grandes de Rafa, era ser número 1 del mundo. Realmente para ellos no era una obsesión esto. Lo fundamental era cómo se llegaba a ese resultado. Para Tony, en un mundo lleno de obsesión, con medallas, con títulos, Tony prefería centrar la conversación en el esfuerzo, en la mejora, en el compromiso diario. Porque para él, le decía a Rafa, prefería que perdiera jugando bien, dándolo todo, a que ganara sin aprender nada. Y vayámonos a una anécdota, a una historia también, que se relata, donde podemos ver un poquito más claro esta lección. Y es que cuando jugaba Rafa un torneo juvenil y perdió en semifinales, mientras otros entrenadores se lamentaban por no alcanzar la final,
Tony estaba muy tranquilo, muy relajado. Y durante la cena felicitó a Rafa por haber jugado con inteligencia, haber respetado los tiempos del partido y haber intentado variar su estrategia. Y le dijo, hoy no ganaste, pero creciste como jugador. Y eso sí que es un triunfo. Y eso es clave porque ahí sí yo me remonto a mi experiencia. Y en esas instancias o en cualquier torneo, para mí lo único que valía era ganar. Lo único que importa es ganar. ¿A qué costo? No sé, pero ganar. Y no analizaba cuál había sido mi estrategia, cómo había jugado yo. Y creo que, sin duda alguna, con este tipo de elección, la cosa hubiera sido totalmente diferente. Y eso es lo más importante, el proceso. Para Tony, el camino es el que forma los cimientos de un atleta, de una persona. No se trataba solo de entrenar muchas horas, sino de hacerlo con atención, con objetivos claros y con conciencia de lo que se está mejorando. Un golpe bien entrenado, una repetición bien corregida, bien hecha, valían muchísimo más que cualquier victoria casual. Que al final, si te das cuenta, el tenis es un deporte sencillo y es pasarle el problema, es decir, la pelota, a la otra persona. Y ya que la otra persona verá si te pasa de nuevo el problema o si fallas. Entonces, al final esto implica también redefinir lo que es un buen día. Si un entrenamiento era difícil, Rafa se equivocaba muchas veces, pero seguía intentándolo. Eso era un día valioso. No entrenamos para lucirnos, entrenamos para aprender, explicaba Tony, o explica Tony siempre. Entonces, esto es muy, muy clave. Al final, si entrenamos para aprender, van a llegar los grandes títulos, los Grand Slams, las medallas olímpicas, los Masters 1000. De eso se trata. No entrenamos para la foto, entrenamos para ser mejores día a día. Clave esto. Entonces, si vemos este principio fuera del deporte, en la vida profesional o personal, debemos enfocarnos únicamente en el proceso. Porque si nos enfocamos solamente en resultados, pues esto va a llevarnos a la frustración, al famoso burnout, al agotamiento. Yo he estado ahí y se los digo, todavía sigo mejorando, no enfocarme tanto en el resultado, sino más bien en el proceso. Complejo, yo admito que es complejo, pero sí que es cierto que es una perspectiva que te tranquiliza, que te permite estar muchísimo mejor contigo mismo. Enfocarse o valorar el proceso, lo que se aprende, lo que se construye, cómo crece. Al final eso de nuevo da estabilidad emocional y le da sentido duradero al esfuerzo. Entonces la enseñanza final es el resultado semífero, pero el resultado es lo que deja huella. Si te enfocas en mejorar cada día, los logros van a llegar como consecuencia. Y vamos a ver el último principio, la última lección, y es que se trata de ser agradecido, porque al final no lo mereces todo. Ojo con eso. Este es uno de los valores más repetidos por Tony Nadal, y es la gratitud. No como un simple gesto de cortesía, sino como una forma de entender el lugar que cada uno de nosotros ocupa en el mundo. Para Tony, nadie lo merece todo, y por eso todo lo que se recibe debe ser totalmente valorado. La gratitud, en su visión, es una forma de combatir la arrogancia, de cultivar una mirada más realista y más sana sobre la vida. Y veamos una historia, es que cuando Rafa ya era una estrella del tenis y en una gira por Asia recibió un trato preferencial. Un carro privado, buenos horarios de entrenamiento, habitaciones de lujo, y algunos jugadores se quejaban porque no tenían estos mismos privilegios. Rafa, en cambio, lo aceptaba con naturalidad y sin exigencias. Cuando alguien le preguntó por qué no reclamaba más, respondió: todo lo que tengo es más de lo que necesito. No vine aquí a que me traten especial, vine a jugar tenis. Esa mentalidad era el fruto, naturalmente, de la educación de Tony. Porque desde muy pequeño, Tony le recordaba a Rafa que había personas con mucho más talento que él, pero con menos oportunidades. Y que jugar al tenis profesionalmente ya era un privilegio de por sí. De hecho lo es. Qué delicia eso. Que tener un equipo, una familia de apoyo, salud
era un motivo importante de agradecimiento y no de exigencia. Porque si partes de la base de que te lo mereces todo, vas a vivir frustrado. Y este es el famoso entitlement. Pero si lo ves como un regalo, vas a vivir agradecido. Y esta filosofía tenía una expresión muy concreta. Y es que nunca le permitió a Rafa tener actitudes de diva. Si Rafa perdía, no podía culpar al entorno. Si ganaba, no se lo podía atribuir solo a su esfuerzo. Había que reconocer el rol de los entrenadores, de los fisioterapeutas, los organizadores del torneo, los recogepelotas, los aficionados. Para Tony, cada victoria era un esfuerzo colectivo, aunque solo se levantara al final el trofeo. Entonces, esto es clave, porque la gratitud también tenía una dimensión correctiva. Cuando Rafa se molestaba por algún contratiempo menor, por algo que les pasara, retraso en el transporte, una comida que no le gustaba, Tony lo confrontaba y le decía: ¿de verdad te parece un problema muy grave? ¿Has olvidado la suerte que tienes de estar aquí? De nuevo, estas frases no buscaban minimizar el malestar, sino reenfocarlo dentro de una visión mucho más amplia y más justa. Y creo que este principio resulta muy útil en cualquier ámbito de la vida. Al final, en una sociedad que premia el individualismo, que fomenta la insatisfacción constante, la gratitud es una herramienta de equilibrio emocional. Nos recuerda que no solo es un derecho adquirido, que no todo es un derecho adquirido, y que reconocer lo bueno que se tiene no nos debilita, sino que nos fortalece. La gratitud te pone los pies en la tierra. Reconocer que no lo mereces todo te convierte en alguien más consciente, más humilde y muchísimo más feliz. Estos principios son claves. Tony es alguien al quien yo respeto muchísimo, investigándolo muchísimo más. Creo que nos da muchísimas herramientas sobre cómo afrontar la vida, no solo el deporte, sino de nuevo en general la vida, porque ellos tenían un propósito claro, un propósito que los guiaba. Siempre esto va a encontrar, cuando ya tienes claro el por qué o el qué, siempre vas a encontrar el cómo. Entonces, todas estas lecciones supremamente valiosas, creo que es uno de los capítulos favoritos para mí. Naturalmente, pues involucra el tenis, involucra un mundo al que aprecio muchísimo, que me ha permitido a lo largo de mi vida aplicar muchos conceptos de este deporte a mi vida, y pues que crecí con Rafa. E incluso, no lo voy a negar, lloré cuando Rafa se retiró, cuando Federer se retiró, pero creo que por detrás Tony, una persona supremamente clara en su visión, en sus valores, y que naturalmente se los transmitió muy bien a Rafa. Sin duda alguna, creo que Tony es uno de los CEOs de su propia vida y de la persona que podemos aprender muchísimo. Creo que este episodio es clave para cada uno de nosotros en nuestra vida. Ojalá puedas aplicar estos conceptos en la tuya. Y bueno, nada, personalmente buscaré ese libro que escribió Tony, para empezar a leerlo, seguir repasando estos conceptos, que creo yo que en la medida que los repasemos día a día en nuestra vida, los podemos adoptar muchísimo más. Y naturalmente, tener los pies en la tierra, ser agradecidos y eventualmente, de verdad, querer o apreciar el proceso más que el resultado. Nos vemos en un próximo episodio. Te mando un gran abrazo, y si de verdad crees que esto te está sirviendo, no dudes en seguirnos, en darle 5 estrellas en Spotify. No sabes lo mucho que a nosotros nos sirve esto. Y nos vemos en una próxima ocasión. Te mando un gran abrazo y compárteselo a alguien más si te gustó.